Excelente, ahí parece que ya está grabando. Dice que sí, sí. Entonces, bueno, la clase anterior yo les contaba acerca de lo que es el electromagnetismo, para poder entenderlo necesitamos conocer cómo los objetos se cargan, que fue lo que aprendimos sobre fricción, contacto, sobre los fenómenos de inducción y polarización. Y nos quedamos incluso tratamos de cerrar un poco entendiendo de que cuando tenemos objetos que están cargados, entonces estos objetos pueden interactuar entre ellos a través de lo que llamamos la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica tiene comportamientos que son cualitativos, como que se repelen objetos si son del mismo signo o se atraen si son de signos distintos. ¿Sí? Pero lo que vimos también es que podíamos cuantificar la expresión de fuerza. Y vimos entonces si acá tenemos, bueno, justamente lo que yo les decía sobre cómo nos cargamos con estas formas de fricción y contacto que son en el fondo lo mismo. O sea, la fricción es maximizar el contacto, esta transferencia que se habla acá en la tercera figura. La inducción y la polarización tienen que ver con reorganización de cargas, reacomodación de cargas en el material. Acá se acuerdan que las cargas siguen hacia un lado y hacia el otro, pero el material sigue estando neutro. Pero con fricción y transferencia tenemos entonces carga. El objeto se puede llegar a cargar. Y ahí teníamos el tubo PVC, que cuando lo frotábamos con el pelo se cargaba y podíamos hacer los experimentos incluso con gatos o con globos o latas de bebida. Hay estas cosas entretenidas que se pueden hacer cargando electrostáticamente. ¿Sí? Sí, hola, disculpe que la interrumpa, es que quería hacer como una consulta, es que la escucho muy cortada, no sé si es mi internet o el Ah, suyo, entonces quería preguntar eso, si es que alguien ¿cómo más está el tiene problemas. resto? ¿El resto escucha bien? Yo la Yo le escucho escucho un bien. poco bajo, profesora. ¿Se escucha Yo bien? la Sí, se escucho escucha bien, abajo. profe. ¿Bajo? ¿Y ahí cómo se escucha? ¿Y ahí? Ahí sí, profe. Ya. Sí, es que tengo con mi micrófono al lado ya, pero ahí se escucha, ¿no? Sí, sí, ya. Pucha, Pero entonces súbase sí. el micrófono desde la configuración de Zoom. No, si lo tengo al máximo. Ya lo hice. Ah, pucha. Sí, es que tengo que cambiar los audífonos. Pero está difícil porque comprar así nomás, hay que mirarlos, tocarlos. Y no se puede hacer. Ya, entonces, ya, Gustavo dice que escucha fuerte. Ya, estamos bien. Ahí el que escucha cortado, pucha, puede ser tu internet en todo caso. Entonces decíamos que los objetos se pueden cargar de esta manera, con fricción, contacto, que era lo mismo, y bueno, mencionamos que las cargas pueden ser positivas o negativas, pero eso es un nombre, protón, electrón, que la carga está cuantizada, eso quiere decir que siempre no hay fracciones de carga, siempre es un electrón, dos electrones, millones de electrones, pero que en realidad son cantidades grandes, pero no hay pedazos de electrones. Y además que la carga eléctrica siempre se conserva, hay transferencia entre objetos, pero no se crea carga cuando estoy cargando un objeto, sino que se transfiere desde otro objeto que entregó, que se dio la carga. Y mostramos que, bueno, que esto lo dijimos, es cualitativo, signos iguales se repelen, signos opuestos se atraen. ¿Sí? A ver si... Llegamos a esta expresión. Sí, ¿cierto? Mostramos que la expresión de fuerza es esta que está aquí, donde hay una parte escalar, donde está la carga, las cargas que están involucradas en esta interacción, estos dos objetos que están cargados. Es todo esto que está acá es un escalar, todo esto, pero este escalar puede ser positivo o negativo. Estas cargas que están acá pueden ser de distintos signos y esa multiplicación va a dar un signo negativo. Entonces, este escalar que está acá tiene peso para efectos de la dirección de la fuerza. Por supuesto, la parte vectorial más importante está acá, en el vector unitario, pero igualmente hay un signo que puede salir de esta otra expresión. Entonces, por eso es que la fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva, a diferencia de la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria siempre es atractiva, porque aquí en vez de Q1 y Q2, en la expresión de fuerza gravitatoria está M1 y M2. Entonces, estas dos cosas siempre son positivas, así que no hay problemas con los signos, se atraen. Pero en el caso eléctrico no es así, entonces tenemos que estar atentos a los signos que puedan salir. No necesariamente, lo que les estoy diciendo es que no necesariamente la fuerza tiene la misma dirección del vector posición o el vector unitario.
el vector posición unitario, que son las cosas muy importantes que tienen que aprender entonces ustedes a hacer desde ahora, desde el inicio, porque un vector posición bien dibujado, y ojo con eso, que es dibujado bien, o sea, a ese extremo, partiendo siendo un buen dibujo del vector unitario, pueden tener mucho trabajo ganado para después encontrar estas expresiones vectoriales, como las de fuerza. Y el vector posición, ¿de dónde a dónde va? ¿Se acuerdan que les dije? Del que da hasta el que la recibe, ¿no? Del que produce al que recibe. Exactamente. Hay varias formas de decirlo, el que produce al que siente la fuerza. Pero lo importante es que la cola del vector va en el que produce. Eso es lo más importante. Va en el que produce y la cabeza va, bueno, en este caso que fuerza, en el que siente. ¿Ya? Entonces, recuerden eso porque estos son cargas puntuales. Aquí es fácil ubicar la cola del vector. El vector posición va sobre la carga porque es un punto. Ahí va. El vector posición es el que está, ya me están preguntando a qué vector me refiero, lo vamos a dibujar acá en amarillo. Entonces, el vector posición, ¿por qué estoy hablando del vector posición a todo esto? Porque el vector unitario, este que va en la expresión de la fuerza, se determina a partir del vector posición. Ese es nuestro vector donde siempre debemos iniciar nuestro camino para obtener este vector fuerza. Obtenemos el vector posición, después dividimos por su magnitud y nos da el vector unitario y ahí llegamos a la fuerza eléctrica, ¿ya? Entonces, el vector posición siempre va, y aquí déjenme anotarlo otra vez al dibujo, el vector posición siempre va desde el que produce al, uy, me salió ladeado, al que siente. Ay, yo no sé por qué no uso, déjenme borrar aquí esto mejor y voy a usar las flechitas esas que uno puede hacer. Yo sé que se puede hacer una flechita, ¿no? A ver. Texto, dibujar, aquí flecha. Ya, entonces de aquí para acá. Ahí sí. Qué bonito. Ya. Entonces ese es el vector que va desde el que produce al que siente. ¿Ya? Desde el que produce, ahí me quedo más grande, al que siente. Ese es el vector posición. Y si yo lo dibujo bien, tengo mucho, mucho trabajo adelantado. Recuerden eso, produce al que siente. Entonces, este ejercicio lo alcanzamos a mirar, ¿no? ¿Algo? No, desde la diapo No. antes pasó. Ya, como que hasta la quedó. última. Ok, sí. No, estaba tratando de... La fuerza, claro, aquí la idea es obtener la fuerza eléctrica. Ustedes tienen esta configuración de 3 cargas puntuales. 2 cargas son negativas, las que están abajo en este triángulo equilátero, y arriba hay una carga negativa. Tienen distintos tamaños, ¿eh? Yo no me centraría mucho en esos números que están arriba, pero lo importante son los signos. Hay 2 cargas negativas abajo y una carga positiva abajo. Arriba, digo. Y esas están separadas todas a una distancia d, igual entre ellas, porque están en un triángulo equilátero. Entonces, si nos piden determinar la fuerza sobre alguna de ellas, en este caso nos piden sobre la fuerza sobre la carga Q2, la que está arriba, ¿cómo procedemos? Yo les voy a hacer un ejemplo ahora, porque después ustedes van a tener que hacer un ejercicio colaborativo, van a trabajar en grupo. De hecho, vamos hoy día a hacer algo distinto y vamos a ver cómo no funciona, que es trabajar en grupos. Yo consideré los grupos que ustedes me enviaron. No todo el mundo envió grupos, así que traté de igual de separar al resto de acuerdo a sus carreras, no sé, cosas de ese estilo. Así que esperemos que funcione bien la dinámica de grupos. Y este es el ejemplo que les va a servir como guía para lo que van a hacer después en los grupos, así que pongamos atención. Tenemos 2 cargas abajo que son positivas y una negativa arriba. ¿Cómo encontramos la fuerza sobre la de arriba? Bueno, lo primero siempre es bueno, si es que nos lo piden, a veces ni siquiera es necesario hacerlo, pero para entender lo que está sucediendo es bueno hacer un diagrama de cuerpo libre para saber dónde están las fuerzas apuntando. Por ejemplo, en el caso, si me enfoco solo en la carga de arriba, yo tengo 2 fuerzas. Esta carga está siendo atraída por la carga Q1, ahí sale el vector fuerza de 1 sobre 2, ojo con la notación, fíjense que es 1 sobre 2, o sea, es el que produce es la de abajo, y la que siente es la carga de arriba, ¿sí? Y la flecha sale desde donde justamente el que siente. Y la carga 2 es atraída por la carga Q3, porque son de signo distinto también. Entonces esa flecha, esa fuerza, ese vector apunta hacia la carga Q3, se ve atraída. Ahí tenemos las 2 fuerzas que existen. Después, si vamos a la carga Q1, por ejemplo, se ve atraída por la carga Q2, pero repelida por la carga Q3. Y lo mismo con la carga Q3, que se atrae por la que es el signo contrario arriba
y se ve repelida por la carga Q1, que es de signo igual. Si yo escojo, por acá nos piden la fuerza total sobre la carga Q2, ¿no? Pero yo voy a escoger para facilitarnos, para darles una guía, porque la idea no es responder todo el ejercicio, sino nos vamos a borrar un montón. Consideremos solamente esta fuerza aquí arriba, que son dos, porque hay dos fuerzas que están actuando, ¿cierto? Está la fuerza 1-2 y la fuerza 3-2, pero yo voy a considerar primero la fuerza 3-2. Entonces, yo les voy a mostrar ahora cómo es el mecanismo para que ustedes resuelvan ejercicios. Y ya les dije antes, lo más importante es el vector posición. Entonces, para resolver un problema de fuerza, tenemos que partir dibujando el vector posición asociado a esa fuerza. Si es la fuerza de 3/2, necesitamos dibujar el vector posición de 3/2. ¿Sí? Del que, fíjense bien, es el que produce al que siente. Produce al que siente. 3 es el que produce, 2 es el que siente. Entonces, dibujamos, bueno, ahí tenemos el dibujo aparte. Dibujo el vector posición del que produce al que siente. ¿Sí? ¿Lo ven? Estoy siguiendo la misma nomenclatura. Que produce al que siente. Y ese es mi vector posición. Lo acabo de dibujar. Y ese vector posición, ojo que tiene dirección contraria. Podría parecer una especie de contradicción. Mírelo bien. El vector posición tiene dirección contraria a el vector fuerza. El vector fuerza apunta hacia... Aquí lo voy a anotar. Ahí. Aquí lo voy a rayar encima, pero ese es el vector... No, buen color amarillo. Verdecito tal vez. Ahí sí. Entonces, ese es el vector fuerza. Apunta hacia abajo y hacia la derecha. Y el vector posición apunta hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces yo estoy partiendo de esto, pero a partir de este vector, y es como raro, porque ¿cómo puede ser? Bueno, ya vamos a entender por qué ve esta diferencia de direcciones. Pero el punto de partida es dibujarlo, ya les dije. Entonces dibujamos el vector. Dibujamos el vector. Una vez que lo dibujamos, así que cuando hagan su ejercicio, el que viene, lo que quiero ver como punto de partida en su desarrollo siempre es el dibujo de los vectores posición, ¿ya? Partan dibujando, no empiecen a calcular ni tratar de ver cómo... No, dibujen los vectores posición. Y entonces después escribimos las componentes, lo escribimos vectorialmente. Necesitamos saber cuáles son las componentes de ese vector. Estamos en el plano cartesiano ahora porque esta es una representación 2D, así que lo más adecuado es un plano, puede ser XY, en este caso. Entonces vamos a usar el sistema de referencia cartesiano. Y si lo usamos, entonces vamos a escribir las componentes de ese vector posición. Alguien dice aquí, Josefina, ¿cómo sabemos cuál produce y cuál siente? Porque la pregunta en este problema era la fuerza sobre la carga 2. ¿Sí? Esa era la pregunta acá. Podrían haber preguntado también cuál era la fuerza sobre la carga 1 o la fuerza sobre la carga 3. Pero el ejercicio acá era cuál es la fuerza sobre la carga 2. ¿Sí? Entonces ahí ya si es sobre la carga 2 sabemos que es la que produce Q1 sobre la carga 2 y la que produce Q3 sobre la carga 2. ¿Ya? Pero uno podría sacarlas todas si quiere. Así como... ¿Ya? Así que recuerden, no es que uno sume, por ejemplo, en este sistema uno se vaya a poner a sumarlo todo. Por ejemplo, yo no puedo sumar... eso es importante. Tal vez puede parecer una tonterita decirlo, pero es importante. O sea, yo no... estas dos fuerzas de acá arriba se pueden sumar entre ellas porque están aplicadas sobre un objeto, pero yo no puedo sumar esas fuerzas con estas de acá abajo porque están sobre un objeto distinto. ¿Sí? Y menos con estas de acá tampoco, porque son de otro objeto distinto. O sea, estas fuerzas que están aplicadas en el mismo objeto son las que se suman. Ya no vayan a hacer mezclas aquí de fuerza esta con esta, no. Ahora, lo que sí uno puede reconocer, si mira con cuidado, es que esta fuerza es par acción y reacción de esta otra. Y esa es una de las cosas que tienen los pares acción y reacción, que están sobre distintos objetos. Siempre están sobre distintos, no sobre el mismo, el par acción y reacción. Y otros par acción y reacción, por ejemplo, es este de acá con este de acá. Ahí tienen otro par acción y reacción. Y finalmente el tercero que es este de acá con este par acción y reacción de acá. ¿Lo ven? Ahí tenemos los pares. Pero todas estas fuerzas no se suman de una vez, no tiene sentido hacerlo. O sea, uno suma fuerzas sobre un objeto. Y si yo estuviera calculando las fuerzas que actúan sobre la carga 3, entonces tendría que sumar estas dos cargas. Y ahí los vectores posición
serían de el que produce, que sería Q2, por ejemplo, al que siente, que sería Q3. Pero bueno, aquí lo que preguntaba era sobre Q2, ¿ya? Así que corremos estos dibujos. Necesitamos, una vez que dibujamos bien el vector posición, necesitamos obtener las coordenadas. Y las coordenadas, entonces, las escribimos en cartesiano. Fíjense que este vector apunta hacia arriba y hacia la izquierda. Si apunta hacia arriba, tiene componente positiva en y. Y si apunta hacia la izquierda, tiene componente negativa en x. Así que, bueno, ahí veo los tamaños. En x el tamaño es menos de medios, porque el lado completo es d, así que aquí este vector llega justo hasta la mitad, así que es de medios, pero negativo, porque apunta hacia la izquierda. Y hacia arriba es la altura del triángulo equilátero, que es raíz de 3 medios d. Positivo porque apunta hacia arriba en j. Entonces ahí tenemos el vector posición. Esto salió de que dibujamos bien el vector posición. Entonces, ahí que lo tenemos dibujado, vemos cuáles son las componentes. Y una vez que tenemos el vector posición, si lo dividimos por su tamaño, que son las componentes al cuadrado y raíz de eso, obtenemos aquí el vector dividido por su tamaño, obtenemos el vector unitario. Entonces ahí está lo mismo vector, lo copié de arriba tal cual, y lo divido por sus componentes, la raíz de sus componentes al cuadrado. Que al final esa raíz de abajo me da una raíz de d cuadrado, porque estoy sumando un cuarto más 3 cuartos, entonces me queda d abajo. Al final lo único que hace ese denominador es simplificar una d de arriba. Entonces ahí tengo el vector unitario. Lo encontré, vector unitario. Y si encuentro el vector unitario, reemplazo el vector unitario acá en esta expresión. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Pero miren bien, tenemos todavía este tema que identificamos al inicio. Tenemos esta cosa extraña, porque miren la dirección del vector unitario. Ay, le borré un 1. Es negativa en y, o sea, apunta hacia allá en y, hacia allá, y hacia arriba o sea, hacia la izquierda en x, disculpa, estoy pensando en y-tongo, hacia la izquierda en x y hacia arriba en el eje y. Entonces, el vector, este vector que está aquí encerrado en amarillo, es un vector que va así, como el vector posición, como el vector unitario. Pero la fuerza está apuntando hacia abajo, esta que está acá. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que el Q2 es negativo. Y si esa carga es negativa, entonces, bueno, cuando la reemplace, porque todavía no he reemplazado, me va a cambiar el signo de esto y va a hacer que vaya justamente hacia la otra dirección. ¿Sí? Entonces ahí está la razón de por qué la fuerza y el vector posición apuntan en distintas direcciones y el vector unitario, porque el vector posición y el vector unitario siempre tienen la misma dirección, eso sí o sí, siempre. Pero puede pasar que a pesar de que la fuerza está definida como Q1, Q2 y R, puede que no tenga la misma dirección de fuerza que el R tongo. Y eso es por el signo, por los signos de las cargas que están en la expresión. ¿Ok? ¿Tienen dudas? Aprovechen de hacer preguntas ahora. Porque... ¿Puedes repetir lo del final? Por favor, que no entendí. Se me cortó. A ver, déjame ver. Vamos a cambiar de color porque no se veía mucho con amarillo tampoco. A ver, este rojo. No, lo último que les dije es que, claro, esto que está aquí abajo, este vector, que es el que copié de aquí, cuando pasé el R tongo, porque ese es R tongo, lo llegué y lo copié acá abajo. Pero ese vector sigue teniendo componente, fíjense, negativa en X y positiva en Y. Entonces apunta para allá ese vector. Y esa no es la dirección de la fuerza, pues. La fuerza apunta en esa dirección. Entonces, esa diferencia que se ve acá, que pareciera que es como una contradicción o hay un error, no es así, porque en realidad la carga 2 que está acá es negativa. Entonces, esa carga 2 que está ahí hace que este vector, que inicialmente apuntaba hacia arriba, se dé vuelta y vaya así, que es justamente la dirección de la fuerza que está acá. ¿Sí? Entonces, esa era la razón de que estas cosas se veían extrañas, pero en realidad no eran extrañas. Solamente que a veces uno se lo olvida que en este escalar puede haber un signo ahí escondido. El vector unitario lo sacó con trigonometría, ¿cierto? Claro, la altura del triángulo equilátero tú lo puedes sacar por trigonometría o te lo puedes sacar de memoria. Hay gente que se aprende esas cosas de memoria, no sé por qué a uno le guarda cosas en la memoria que
Sí, pero lo puedes sacar, claro, por supuesto que lo puedes sacar por trigonometría. Profesora, ¿Sí? entonces esa diferencia como de sentido solamente se da en carga distinta. Eso se da cuando las cargas que están multiplicadas ahí en la fuerza son de signos distintos. Y ahí aparece un signo menos, entonces al multiplicarlas, que cambia la dirección del vector unitario, que va en la expresión de la fuerza. Entonces, en la formulita de la fuerza siempre hay que colocar el signo de las cargas. Siempre hay que colocar el signo de las cargas. Sí, por supuesto. Siempre hay que considerarlo. Sí, a mí no me gusta trabajar mucho con números. Prefiero que hagamos siempre las cosas con letras y después se reemplacen los valores numéricos que hay. Pero, por ejemplo, en este caso, hacer eso podría llevar a que uno diga, chuta, me equivoqué en algo, porque no está dándole la dirección correcta. Pero Q2, por ejemplo, era igual que Q3, lo que salía en este problema, pero con un signo negativo. Entonces podríamos escribirlo así, que Q2 es menos Q3. Y al reemplazarlo así, como una letra, sigue siendo una letra, pero sí va el signo metido ahí. Si queremos reemplazar y partir con los números al tiro, sí, pues obviamente hay que considerar los signos desde el inicio. Sí. ¿Más preguntas? Déjenme borrar estos monitos porque si no nos van a salir en la próxima slide. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos con el ejercicio grupal. Entonces, este ejercicio, si se fijan, ya, no miren por favor el listado de preguntas de la izquierda, solo miren lo que está en la derecha. Hay 3 cargas. 3 cargas más Q abajo, arriba menos Q y a la izquierda más Q pero pequeñita. ¿Sí? Y hay una distancia distinta entre ellas. Hacia arriba es B y hacia la izquierda es A. Entonces, lo que preguntan aquí, al final, es lo que tengo yo, que no me quedó muy bien subrayado, pero está en rojo abajo, en la pregunta F. ¿Sí? Este ejercicio lo que está buscando con todas estas preguntas que aparecen A, B, C, D, E, es tratar de guiarlos de la misma manera que yo hice con las slides anteriores. Darles como una idea de cómo deben resolver el ejercicio. Pero al final la pregunta que saldría, si esto fuese un certamen, no va a salir así, por supuesto. Y la pregunta que va a salir en el certamen es la F, la última, que dice calcule la fuerza neta sobre cada una de las cargas. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos 3 cargas, así que por ejemplo la de la izquierda siente la fuerza de las 2 de la derecha, la que está en la esquinita de abajo siente la de arriba y la de la izquierda, así, bueno, se sienten todas entre ellas, ¿sí? Así que siempre hay varias fuerzas ahí que están consideradas. Entonces, si seguimos este listado, claro, si se fijan, el diagrama de cuerpo libre es el inicio, después determinar los vectores posición. A pesar de que aquí dice determinar, por favor, en el caso nuestro, dibujen los vectores posición. Dibujen y después los escriben vectorialmente. Dibujar y escribir vectorialmente. Y después, que ya encontraron el vector posición, lleguen al vector unitario para que entonces puedan construir la expresión de fuerza. ¿Sí? Entonces, los vectores unitarios se hacen en el mismo diagrama de las cargas. Los vectores posición, sí. Los unitarios no es necesario. Los posición son los que están en la D, con la flechita arriba, ¿sí? Esos son los que yo les digo que van desde el que produce al que siente. Ese sí, ese dibújenlo. Los unitarios no es necesario dibujarlos. O sea, sí, los de posición van en el mismo diagrama en que se colocan las cargas, ¿cierto? Claro, aquí en este dibujo de la derecha hagan los vectores, dibujen los vectores posición, ¿ya? Entonces hagan captura de pantalla, porque ahora vamos a empezar a trabajar en grupo. Así que voy a invitarlos a que se ordenen. Déjenme ver si esta cosa dejó a alguien afuera. Parece que no, pero parece que hay menos gente porque hay grupos que están más solitos. Bueno, los voy a mandar a los grupos y a lo mejor los voy a tener que mover porque curiosamente hay algunos que quedaron con menos gente de la que se suponía, ¿ya? Así que vayan aceptando, ingresando. Déjenme activar al tiro esto de compartir para que puedan ir. ¿Dónde está eso de compartir? No, parece que no se puede aquí. Ya, los voy a ir visitando por grupos si hay problemas para que compartan pantalla, ¿ya? Así que capturaron y nos vamos ahora a las secciones de grupo. Uy, esto sin asignar. Veamos. Esta cosa. Entonces tienen que ir ustedes entrando. Hay varios que ahí están entrando, sí. Entonces, Joaquín, tú estás en el grupo de Hugo. Araya, grupo 2.
Profe, Sí. yo le mandé un correo sobre el tema de cambio paralelo. Sí, no hay problema. Ya consulté con el... Que se me olvidó mandarle el grupo en el que quería estar, Ah, ¿y cuál es el porque grupo estaba que quería esperando estar? su respuesta. ¿Cuál es ¿Cómo? el grupo? ¿En qué grupo quieres Era estar? con Javier Zamora y Catalina Retamal y Catalina. Maximiliano Holguín. Estábamos 4 hasta el momento, no teníamos los 6. Maximiliano. Ah, sí, aquí está. Con Celín también, déjame ver. Estos están ustedes. Era Catalina Retamal y Javier Zamora. Ya. Ahí vas entonces. Ahí. Adelante. Va. Javier Zamora también. Javier, entonces tú vas también con... Ah, qué raro. Profesora, me agregó a mí al grupo, ¿verdad? ¿O no? ¿A cuál grupo? Al que acaba de decir mi compañera. Yo soy de ese grupo también. Maximiliano. Maximiliano, sí. Ya, allá vas. Vale, gracias. ¿Qué más es de ese grupo? Profe, disculpe. Sí, estoy tratando de mandar porque no sé por qué no los reconoció, a pesar de que yo los había asignado. ¿Quién? No, quería avisarle que si podía activar la opción de compartir pantalla. Ah, sí. Es que déjenme primero mandarlos a los grupos. Estoy aquí tratando de los que se quedaron. Y ahí voy a pasar por las salas activando. Espérame un segundo. Esto es 6. Ah, Brito. Profe, ¿no me mandó al grupo o todavía falta? Ah, entonces tú, Javier, ¿estás en cuál? ¿En el mismo de...? Con Josefa Pizarro, Josefa, ya. Catalina y Maximiliano Holguín. Ahí vas. Gracias, y profe. Ya, Carlos. Ah, ya, tú estás en el 5. Y Maximiliano Lillo, 5 también. Perfecto, 5. Ya. Entonces, sí. A ver, entonces, sí, llegué. Voy a activé ahí. Ya, acabo de activar. Ya, profe. Se puede demorar un poquitito, pero se va a activar, así que... Ah, listo, perfecto, ya. Me voy a la otra sala. Pudieron, qué bueno, ya. Sí, ahora se pudo. Sí, se pudo, ya. Déjame ir a ver los otros grupos, a ver si alguien más ha tenido problemas. A ver, a la 3. ¿Cómo se llama esto? Uno compartía pantalla y luego de eso el resto podía ir también rayando la pantalla con las opciones que te habilita Zoom. Ya, entonces, según lo que veo acá, ustedes deberían poder compartir, ¿ah? No sé si... Ya, inténtenlo y me cuentan cómo les va. Si tienen problemas me avisan. ¿Quién es el héroe? Los otros grupos. A ver. Cuando veo esa foto, Felipe, Ahora podemos... da risa. Ya, pudieron compartir. Súper, ya. Déjenme dar la vuelta a otro grupo a ver si... Sí. Aquí quedaron un poquito en este. A ver qué pasó. Se ve más o menos. A ver. Ya. Hola. Se supone que ustedes pueden compartir. Yo lo tengo aquí habilitado el... Profe, tengo una duda. Sí. A la hora de hacer los diagramas de cuerpo libre, ¿cómo puedo determinar el ángulo si que yo no puedo como asumir de que el ángulo existente entre más Q minúscula, más Q mayúscula y menos Q mayúscula es de 90 grados? No, sí, o sea, ya. Asume que es de 90 grados. Lo asumo. Sí. Sí. O sea, generalmente los dibujos cuando es muy evidente que están en 90 grados porque están en 90 grados. Si se ve raro el dibujo y no pareciera 90 es porque ya mejor preguntar. Pero sí, 90 grados. ¿Pueden compartir pantalla o no? ¿Lo han intentado? No lo hemos intentado. Es que tuve un problema ¿Qué pasó? recién. ¿Qué pasó? Que se me escapó el perro, lo tuve que ir a buscar. Y cuando lo fui a buscar, me fui con el teléfono y se me desconectó porque estoy desde el teléfono con el internet. Así ¿y alguno de los ya otros? volvió. Ya, pero vean si alguno puede compartir, ¿no? Porque tienen que trabajar en... Bueno, sí, ¿no? Profe. Yo estoy del celular. Celular. ¿Y tú, Rodrigo? Ya, yo comparto. Ya, pues. Genial.
Ya, voy al último grupo a ver si se pudieron conectar. Claro. Ok. Ajá, qué bueno, ya. Pensé que a lo mejor Entonces. habían tenido problemas compartiendo pantalla, pero veo que no. Súper. La profe. Hola. Está todo bien, está todo bien. Ya, qué bueno. Profe, tiró a nuestra compañera al grupo 1. ¿A cuál? A la Catalina Retamal. ¿Y ustedes la habían pedido en el grupo o no? Sí, se lo dije antes de entrar. Es que ya, entonces yo me equivoqué, pues. La voy a cambiar, espérate. A ver, Gracias. Sí, pero ustedes ya son muchos, ¿cuántos son? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos 6. Sí, pues igual escaleta. A ver, y el grupo de la Catalina, a ver, Catalina, ¿dónde está Catalina? Ah, y el grupo de ella son 5 nomás, pues. ¿Y ustedes aquí los 6 se conocen todos o no? No. Nos conocemos por un grupo de WhatsApp, la verdad. Lo acabamos de conocer. O sea, algunos sí, otros no. Ya. A ver, la voy a mover ahora. Vamos a ver cómo resulta. Pórnense bien nomás. No se distraigan mucho. No sé qué. A ver, pero ustedes son el grupo 6, así que vamos a moverlo al grupo 6. Ya, ahí le llegó la invitación. Ahí para que se cambie. Ya. Ah, llegó. Me lo voy a dejar Ya, acá. espérate, voy a tachar la que hicimos. Esto cuenta de su cuenta. Y en la C, digamos que todos los que son 2, 1, 1, 2, puedo ahorrar, o las colocamos, las escribimos. O hácele como lo que hizo la profe, porque les puso así como comillas. O sea, por ejemplo, Así las que como son compañeros rayita. de Los pares acción-reacción son las fuerzas que tienen intercambiados los números nomás. De F3 a F1 y de F1 a F3. Esos son pares de reacción. Exactamente. F2, 1, y ¿cómo lo escribimos así? Ya. Sí. Y todo así, pues. F3, 1, F1, 3. Va súper bien. Ya, voy a otro grupo a mirar cómo les va. Ah, sí. ¿A qué se entendí? ¿A qué se? Calma, se me... Y el 4 sería el revés. Ay, qué bueno están dibujando los vectores posición. Muy bien. Y usando además colores. Muy bien. Me bugué. Es que nos confunde un poco el vector posición. Ese es el 3, que va desde el... El 3. Desde el más grande al menos positivo chico. al menos Está bien grande. dibujado. Al ¿El menos verde grande. ese? Sí. ¿Qué cosa sí está bien dibujado? Los vectores El posición. vector R. El del 3. Estamos en todo acá. Estamos todo acá. Que está ahí en el chat ahí Sí, dibujado. el naranjito, el primero. Ah, ya, el naranjito es del que, claro, el vector segundo, del el que rojo. produce al que siente, ¿cierto? Entonces, en ese caso va del que produce más Q al que siente más Q grande. Perfecto. Yeah. Y sí. Y El 3 sería hacia arriba, ¿no? Sí. Es que este siente y este recibe. el que produce al que siente. El que siente. Entonces sería hacia arriba, ¿no? Como... Pero que este está en signo contrario. Entonces no sería como para el otro lado, así como para abajo. Del que produce al que siente. Usan siempre esa... Este vector es como solo de posición, no implica fuerza ni nada. No, no implica fuerza. El vector de posición siempre es del que produce al que siente. Y pendiente de las direcciones de la fuerza. ¿Ya? Súper. Voy a darme una vueltecita por el otro grupo. Ya, ¿y cómo les ha ido? O sea, parece que cada uno lo está haciendo por su cuenta, así que. ¿En serio? ¿Pero cómo? Si para eso están compartiendo pantalla, para que hagan el dibujo ahí. ¿Quién es el que está compartiendo la pantalla? Yo. Cristóbal, ya. Ok. Claro, pues la idea, mire, al menos por favor hagan el esfuerzo y entre todos dibujen ahí, bueno, tú Cristóbal vas dibujando, si quieres compartes para que el resto dibuja, pero los vectores posición. Eso es re importante que a todos les quede claro de esta actividad, cómo dibujar los vectores posición.
Entonces, si yo les digo, por ejemplo, quiero el vector posición asociado a la fuerza que más Q pequeña produce sobre la carga menos Q. ¿Cuál es ese vector posición? Asociado a la fuerza que más Q produce. Ah, no me equivoqué. Más Q pequeñito produce sobre la carga menos Q. ¿Quién la va a hacer? ¿La hago yo? Okay. Sí, listo, a ver, dale. Ah, ya, tú tienes el mismo problema que yo, que no usamos las Sí. flechas que vienen en el... Me quedó raro. No puedo. Yo creo que antes Ah, podías poner flechas y había modificar el tamaño algo de todo el así. cuento. Espérate. Sí, había una flecha. Ah, sí. Sí, ese era. Claro, Sí, está. claro, ese vector, ese es el vector Sí, está. de más Q pequeña, la fuerza que produce la más Q pequeña de abajo, a la menos Q. ¿Sí? Ese es el vector posición. Entonces, bueno, yo sé que cuesta escribir y todo, pero la idea es que, por ejemplo, si yo ahora les digo, el vector posición asociado a la fuerza que menos Q produce sobre más Q grande. Ese vector posición. Ya, perfecto. Algo como así. Entonces, es importante que siempre haya la cola en el que produce y la cabeza en el que siente. ¿Ya? Eso está súper. ¿Ya? Ahora, los tienen que anotar de alguna manera porque ahí en el dibujo están bien dibujados, pero hay que identificarlos con R, vector, de menos Q, no sé, para que después no se les confunda, porque son 6 vectores. ¿Ya? Entonces, con tanto dibujo ahí después no olvidar cuál era cuál. Así que vayan colocándole ahí nombre a los vectores. ¿Ya? Pero traten de, o sea, la idea de esta actividad, de que puedan trabajar en grupos, que colaboren trabajando aquí en la pizarra que está en este caso Cristóbal compartiendo. Así que traten de unir esfuerzos para que tengan una respuesta que es la que yo puedo revisar, porque no tengo acceso a lo que ustedes están escribiendo o lo que están haciendo en sus casas. Entonces, háganlo así, ¿ya? Para que lo podamos revisar si hay alguna duda o si hay algo no se está entendiendo bien. Profe, teníamos una duda. Profe, ayuda. Cuéntame. ¿Lo escribí tú? De que tenemos dudas respecto a la posición del verde oscurito, porque este va como del más Q positivo al menos Q positivo, o sea, perdón, al menos Q. Sí. Y entonces el vector posición debería ser como hacia arriba, pero con el signo negativo no quedaría como hacia abajo, entonces debería ser como hacia abajo para que quede hacia arriba. No, es que no sé si me expliqué bien, me expliqué horrible. Claro, lo que pasa es que, a ver, son dos cosas distintas. El vector posición siempre va, siempre, independiente de los signos de las cargas, va desde el que produce al que siente. Así que el que ustedes dibujaron está bien. ¿Sí? El que produce al que siente. Ahora, Eso, la fuerza no considera solamente ese vector, o el vector unitario asociado a ese vector posición, sino que también considera los signos de las cargas. Pero eso es la fuerza. ¿Sí? Y por eso es que hay un signo que no te está coincidiendo, porque tu fuerza en el dibujo acá, ustedes hicieron, la fuerza apunta hacia abajo, ¿no? Y el vector posición está apuntando hacia arriba. Y esa diferencia es por eso, porque estamos considerando la fuerza que está ahí, esa que dibujaron apuntando hacia abajo, esa fuerza considera la multiplicación de dos cargas de distintos signos. Entonces aparece un signo menos, que da vuelta la dirección del vector unitario, que sale desde este vector posición. Entonces, por eso es que son distintos, pero está bien, siempre del que produce la cola al que siente la cabeza. ¿Ya? De profe, gracias. Ya. Gracias. Ya. Entonces Oiga, está profe. bien. Ya, ¿cómo le está yendo? Cuénteme. Ajá. Ah, ya, lo están pasando. Ah, qué bueno, paso a paso, bien. Distintos vectores de posición. Perfecto, dibujado desde desde quien produce a quien siente. Ya, bien la anotación. A ver ese que está ahí. Ajá, perfecto. Estaba muy chico, por eso no lo veía bien. Y ahora R tomo. R. Ah, ya, ese es un vector. Se ve tan chiquita la. Me falta el 3. Ya. Súper. Sí, está súper bien. O sea, lo más importante es que el dibujo esté bien, que esté la cabeza y la cola en los lugares donde tiene que estar. Y después, ahora que los tienen dibujados, es escribirlos. Sus componentes
en XY, no hay Z acá, así que solamente en XY. Oh, O sea, las componentes que serían en Y-tongo, J-tongo. ¿Ya? Profe, una duda. Sí. ¿Asumimos que este triángulo que está aquí es rectángulo? Sí, me lo preguntaron ya en otro grupo, asumamos que es rectángulo. Ah, Debería gracias. haberlo dicho, pero sí, es rectángulo. Ya, vamos a ver otros grupos. Van súper bien, ¿eh? Crack. Ustedes saben que tienen en común ustedes, ¿no? Sí, estamos todos en la misma carrera, recién cachamos. Sí, pues. Son el grupo de los matemáticos. Sí, pero no es la misma generación. Yo voy un año más adelante. Mira. Que el año pasado no di 120. Bueno, les podrás contar entonces sobre la vida presencial en la U. Sí. A tus compañeros. Los 3 meses que alcancé a estar. Ay, algo que sea. Sí, algo fue. Ya, entonces te dibujaron la fuerza, los para acción y reacción, perfecto. Claro, ahora lo importante es que dibujen los vectores posición. Eso lo quiero ver yo. Dibujen ahí cuáles son esos vectores que le están pidiendo. Pueden... los que están acá. Claro. El vector posición, los vectores posiciones son lo más importante. Con eso yo quedo contenta de que ustedes no van a tener problemas más adelante en ningún problema de fuerza, campo, eléctrico, campo magnético, lo que sea. Dibujen bien los vectores, posición. ¿Ya? Entonces pueden hacer, como para hacer las cosas más simples tal vez, después si no sobra tiempo pueden seguir con los otros, pero escojan a ver cuáles son. Uy, está re chiquito. No sé si el vector posición de la más Q pequeña asociada a la fuerza de la más Q pequeña sobre la de arriba, es la menos Q, ¿cierto? ¿Cuál es esa de las que están en la lista? ¿Me alcanzo? Menos Q. Es la 5. Ahí está. Claro, la 5 y... la 5 y la 6. Claro. Entonces cojan esos dos vectores posición. Profe, tengo una duda. Sí, dime. Como el vector posición parte como siempre desde la como carga eléctrica que es de mayor como, no sé, que tiene mayor magnitud. El vector posición siempre parte, la cola del vector posición siempre está en la carga que produce la fuerza, sobre el que siente la fuerza. Ahí va la cabeza. Entonces, si tú tienes la fuerza, por ejemplo, de la carga, ahí en las que están una encima de la otra, la más Q grande y la menos Q. Si es la fuerza que la carga más Q produce sobre la menos Q de arriba, entonces el vector posición va siempre desde la carga que produce a la que siente esa fuerza. ¿Quién produce la fuerza? La más Q. Y quien la siente, la de arriba, menos Q. Entonces ahí vas a tener dónde va la cabeza y la cola del vector. En el caso de las cargas puntuales es más fácil ubicar la cabeza y cola, porque van sobre cargas puntuales. Puntos nomás. Pero después cuando veamos distribuciones continuas con elementos, ya son elementos diferenciales de carga, entonces ya no es tan sencillo. Pero por eso es importante que lo manejemos bien a este nivel primero, con cargas puntuales. ¿Ya? Así que dibujen esos vectores posición y después ven los vectores unitarios y después escriben la fuerza. Ya. Cualquier duda me pueden llamar también, acuérdense que está esa opción. Vale, profe. Ya los están escribiendo entonces los vectores ahora. Sí. A ver. Ya, partieron por los primeros 4 que son los más directos. Y entonces ahora vienen los otros, ¿cierto? Que son un poquito más complicados, están en 2 dimensiones. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? No sé si puedo compartir yo pantalla,
que lo estoy haciendo en otra cuestión que es más fácil para mí. A ver, esto, si acaso esto estaría bien. Bueno, esto sería aquí Q más. Bueno, sería este vector el que estoy dibujando. Este. Ajá. Sería igual, porque aquí la distancia tomamos punto de referencia a partida este. Este es El nuestro que punto de produce. referencia. Sí. Sí, el que produce y este es el que cae, o sea, el que siente. Que siente. Entonces avanza A y sube B. Entonces el vector sería el A, B. Claro, ese es el vector Entonces, posición, de hecho. El A, B. Ese es el vector posición. sí. Pero ahora para Forma de escribirlo, escribirlo. porque No les recomiendo esa notación. Es mejor escribirlo como itongo, jotatongo, catongo. sí, aquí está. De Sí, hecho, sí claro, que que era es la que para está darme la idea abajo. nomás. Sí. Aquí está. Y después se divide por el módulo Tam- del vector, la magnitud. Exactamente, el tamaño del vector, sí. Entonces aquí ya estaría listo, pues sería Q más Claro. hacia Q menos. Entonces eso sería. Perfecto. Claro, ese es el vector unitario. Ah, ya. Entonces es siempre el vector posición partido por su tamaño. Ya. ¿Ya? Entonces ese vector posición ahí va la cola en la carga que produce y la cabeza en la carga que siente. Con Ya. cargas puntuales es fácil ubicar cabeza y cola, pero después cuando son distribuciones de carga continua ya no es tan sencillo, por eso es que, bueno, primero dominemos esta etapa y después seguimos con qué pasa si ya no son puntos. ¿Quién estaba con... Ya. Bueno, la pantalla anterior de quién era? Yo dejo compartir un segundo. La pantalla anterior era esto. Era esto. Ah, sí, perfecto, ya. Claro, entonces ahí, en este caso, este es como un caso extremo, ¿ah? Porque es como calcúlelo todo, así, todas las posibles interacciones. Normalmente en un certamen uno pide interacción sobre una. Y entonces ahí uno tiene que saber identificar qué es lo que sirve o no sirve, porque aquí son todas. Entonces esto en realidad es para que ustedes suelten la mano y calculen todas o sea, identifiquen todos los vectores de posición, después calculen todos los vectores unitarios, después todas las fuerzas que hay. Pero si yo quiero obtener las fuerzas sobre una carga sola, en realidad no considero todas las otras que están ahí, las fuerzas sobre las otras cargas, que no se suman. Solo las que están sobre la misma carga. Ya, pues, súper. Sigan entonces, van bien. Gracias. Vale, profe. Ya, ¿cómo les ha ido? A ver. ¿Dónde están Bien. los vectores posición? ¿Dónde están los vectores posición? Lo borramos. No, pero ¿cómo? Lo más importante lo borraron. No, le tomamos pantallas. Ya, pero a ver, muéstrame, quiero ver el dibujo, El dibujo. ¿Quién lo Mandaron el tenía? pantallazo del grupo, ¿verdad? Sí, yo lo... No estaba muy bonito. Es una obra maestra, pero se va a sorprender. Lo importante es que esté bien dibujada la cabeza y la cola. Sí. Eso es lo que más importa. ¿De dónde a dónde? Está en el grupo. ¿Más lo tienes? A ver si el que está en el grupo lo puedo mostrar por WhatsApp. A ver, un segundo. Voy a borrar esto. Espera un segundo, profe, que está cargando. Sí, sí, no te preocupes. Sí, yo sé que no. A veces las internet no ayudan. Ya, yo lo compartí, no sé si se ve. No sigo viendo la misma pantalla de antes. Creo que el Max tiene que dejar de compartir. Ah, no, ahí sí. Ya. Ahí sí. Ya, ahí está la fuerza. Ya, eso Claro. está. Bien. Pero los vectores posición, ¿dónde están? Dibujados. Lo que pasa es que lo escribimos aquí, pero no alcanza a sacar pantalla esa parte. Ah, pero yo quería el dibujo. Pero a ver, dibújenme uno ahí mismo, por ejemplo. Claro, si lo hacía un poquito más grande, mejor. Eso, perfecto. Entonces, por ejemplo, el vector posición asociado a la fuerza que ejerce más Q pequeñita, la de abajo a la izquierda,
sobre menos Q, que es la que está arriba. ¿Cuál es ese vector posición? Asociado a la fuerza que ejerce más Q sobre menos Q. El dibujo del vector. Sería Quiero que dibujen de los más vectores. Q menos Q. ¿Cuál pidió, profe? ¿De este a este? Desde más Q pequeñita, claro, la fuerza que ejerce más Q sobre menos Q. Arriba. ¿Cuál es el vector posición asociado a eso? Entonces sería desde Q, desde eso, desde menos Q a más Q. La fuerza que ejerce más Q sobre menos Q. Ahí está, profe, la flechita morada. Ahí está. Ah, la morada. Ya, ok. Sí, estamos de acuerdo. Voy a cambiar el color porque no se ve. La morada, claro, esa es de quien produce, que es más Q, a quien siente. ¿Sí? Esa es la notación que hay que mantener. De quien produce va la cola del vector, a quien siente va la cabeza del vector. ¿Ya? Entonces, entonces cuando escribieron el vector posición, que ya los borraron, me dijeron, entonces, ¿cuál es el tamaño de ese vector? Ese que está en verde. ¿Cómo se escribe vectorialmente ese vector posición? I tongo más BJ tongo. Ya. Esto que está acá. Exacto, el que había escrito antes, sí. Está perfecto. Entonces, claro, eso es importante ahora que son cargas puntuales. Es más fácil identificar dónde va la cola sobre la carga porque es un punto y la cabeza porque es un punto. Pero cuando avancemos un poco más, en las próximas clases vamos a tener distribuciones continuas de carga. Y ahí las cosas se hacen más difíciles. Porque ya no es tan fácil. ¿Dónde coloco la cola? ¿Dónde coloco la...? Entonces, es importante que ahora empiecen a generar el hábito de dibujar los vectores posición, cuando les pidan calcular fuerza, y después cuando más adelante empecemos a calcular otras cantidades importantes, como por ejemplo otro vector, que es importante, que es campo eléctrico. Así que dibujar, moraleja, siempre dibujar los vectores posición. ¿Ya? Profesora. ¿Sí? Yo tengo un par de dudas, como para que me quede claro. Entonces, el vector que nos pide dibujar acá, por ejemplo, yo sé que este y este, al tener cargas diferentes, uno positivo y uno negativo, se deberían atraer. Sí. De igual forma, la flecha siempre va en esa dirección, del que la produce al que la recibe, a pesar de estarlo atrayendo. A pesar de que se están atrayendo, sí. Siempre Ok, va en esa dirección. entiendo. Lo que pasa es que la dirección cambia de dirección el vector posición, porque el vector posición está en la expresión de... Yo no sé si puedo escribir aquí, a ver, no sé si tengo esa opción de... Parece que no puedo escribir, o sí, o no. No estoy Sí se segura. puede. No me aparece la cosita que quiero escribir. Es como la opción anotar. Y le da una opción de texto o de rayar. Ah, ya. Ahí ya la vi, tengo razón. Opciones, anotar. Ah, cierto. Claro, lo que pasa es que la expresión de fuerza tiene K1, o sea, Q1, Q2, la constante, R cuadrado. Claro, entonces, esta parte de acá, que es la parte vectorial, el vector unitario, puede tener una dirección. O sea, a ver, espérate. El vector posición tiene la misma dirección del vector unitario, ¿sí? Eso sí o sí, eso no, nada que hacer, tienen las mismas direcciones. Entonces, cuando tú dibujas el vector posición, al final estás dibujando la dirección del vector unitario, este que va aquí. Y puede que no tenga la misma dirección de la fuerza, ¿sí? Que sea distinto, que se están atrayendo, se están repeliendo, y no sé, y el vector unitario siempre es el que produce al que siente, independiente de qué cargas son las que están ahí. Pero lo que sí toma en cuenta las cargas, y ahí es donde cambia el signo, es esta parte. Porque si una de estas dos son de distintos signos, en realidad, las dos, esta multiplicación va a tener un signo menos. Y eso va a cambiar, va a invertir la dirección del vector unitario. Y ahí entonces va a tener la fuerza, la dirección que tiene que tener. Si se atraen o se repelen y todo. ¿Ya? Entonces no hay que preocuparse mucho. Lo importante es siempre mantener el que produce al que siente cuando uno dibuja el vector posición. ¿Ya? Ok, vamos voy a transmitir los mensajes porque ya vamos a cerrar la sesión. Cerraremos las sesiones. No sé si les salió un mensaje, ¿no? Sí. Ah, ya. Ok, entonces nos vemos en unos segunditos. Yo la profe. Y no podemos factorizar por nada más, ¿cierto? No, todos los demás son diferentes.
Hola, profe. Hola, hola. ¿Cómo les ha ido? Y vamos calculando en la F, calculando la fuerza neta. Ah, qué bien. Súper. Ya. Aunque ¿Estás que bien esté ahí? bien, supongo que está bien. Ahí vamos a ver, porque vamos a revisar los desarrollos. Entonces yo os voy ahora a detener, van a tener como 60 segundos para... Nos saca automáticamente esto de la sala. Pero se ve bien, ¿ah? Ahí tienen los signos. Claro, más Q y menos Q. En realidad yo no lo pondría así porque... Claro, o sea, yo no pondría más Q más y Q menos, sino que colocaría derechamente adelante el signo. O sea, es más Q y menos Q. ¿Me entiendes? Porque ahí Ya. aparecería el signo menos de la multiplicación de un Ah, positivo y negativo. sí, cierto, aquí sería restando. Ajá. Claro, entonces ahí aparece el menos que da vuelta al vector unitario. Para que la fuerza... Recuerden usar, si esto es vector a la derecha, la fuerza tiene que tener el gorrito de la flechita de que es un vector. Eso. Sí. ¿Aquí se refiere? La flechita, el gorrito de flechita. Ese gorrito. Ah, ¿esto? Ese Wow. también, claro. Ah, nos sacó. Ya. Ahí sí. Ahí sí, profe, estaba muteado. Yo les avisé para que alcanzaran antes de como de cerrar un poco la idea de lo que estaban haciendo. Así que, pero yo repasé por la mayoría de los grupos y súper bien, lo están haciendo súper bien. Como les dije, la idea es dibujar el vector posición, eso es lo más importante, que quede muy bien dibujado. Así que ahora vamos a revisar. Dame un segundo para volver a compartir la pantalla para que veamos la pauta del ejercicio. La pauta del ejercicio. Y aprovechamos de ver si tienen alguna pregunta específica. ¿Les gustó esto de trabajar en grupo? Bueno, supongo que no me van a decir, no, me gustaba. Sí, es bastante útil. ¿Sí? Trabajar que en física 100. Es un poco complejo, sí, como... Con el Zoom, ¿no? Sí, obviamente, con la pizarra virtual y todo. Claro. No se demora el doble. Caleta. No, a mí no me gustó, profe. No, mentiras, todo súper bueno. Y un tomate así. Zoom debería tener la función de tirar un huevo o un tomate así. Ah, reclamo así. Así como el dedito para arriba o abajo. Un tomate. Ya, entonces acá está el problema colaborativo. Como les dije, en un certamen real lo que les van a preguntar es la fuerza neta sobre alguna carga, como lo que es la pregunta F. Aquí la idea de hacer paso por paso esto era como para que se acostumbraran a una metodología de resolver el ejercicio. Pero si hacemos un resumen de qué es la metodología, en el fondo es dibujar el vector posición, escribirlo vectorialmente, después deducir el vector unitario, a partir de eso calcularlo y llegar a la fuerza. Entonces, vamos al tiro a esta cosa acá. ¿Qué pasó? Se quedó pegado. ¿Qué fue? A ver. Algo raro pasó. Espérame un segundo. Qué misterioso y desconocido. ¿Será la internet que no está buena? ¿Pero me escuchan bien ustedes o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, se escucha, profe. A ver. Como que ¿Profe? no me respondió, no me hizo nada. Qué raro. Sí, dígame. ¿Profe? Sí. ¿El control es este viernes o el 16, el siguiente? Uy, mira, se quedó pegado, parece que es el PowerPoint. Ay, ¿qué pasó? Uy. El 16, por si acaso. Gracias. Disculpa, es que claro, me salió el mensaje. Todas las fechas están en el aula. Exactamente. Lo que hay este viernes es control formativo. Mira, se quedó pegado el PowerPoint. No responde así. Eso sí que es extraño. Nunca me había pasado en la historia de este computador. Profe, hay que hacer un control formativo, dijeron. Control formativo. ¿Eso decía aula? Sí, el viernes. Sí. O sea, son esas como controles que son sin nota. Claro. Que son para responder. Es para entrenarlos un poco qué tipo de ejercicio que les podemos preguntar en certámenes o controles también. Acuérdense que tenemos Son como intercalados con los controles evaluados.
Hay como siempre uno antes de cada control. A ver, ya. Veamos si ahora funciona, pues, porque algo raro pasó aquí que... A ver, veamos. Compartir. Ya me salió como que recuperó el documento. A ver. Ahí. Ya. Perfecto. Ahora veamos si... Ya. Entonces ahí estaba el ejercicio, ¿no? Esa era la configuración. Teníamos las cargas positivas abajo y la negativa arriba. Entonces, los diagramas de cuerpo libre no los pudieron hacer sin problema porque son, bueno, si había atracción o repulsión. Los tamaños también podrían haberlos deducido en el dibujo, porque en realidad las distancias aquí entre la carga menos Q y la más Q acá es mayor que esta distancia A que hay entre las cargas abajo, las que están horizontales. Entonces ahí uno podría haber hecho el dibujo en el diagrama cuerpo libre si lo hubiese hecho con harto cuidado, un poco más corta la flecha de fuerza en el caso de esta diagonal, de la hipotenusa de este triángulo. A todo esto aquí no decía, pero sí efectivamente había un ángulo recto y tenía que haberlo dicho, pero bueno, si no hay mucha indicación hay que asumirlo, se ve como recto, ¿no? Normalmente tenemos cuidado con eso en los certámenes, así que, pero sí, era como una especie de triángulo ahí rectángulo. Y entonces dibujaron ustedes los diagramas de cuerpo libre. Esto les permite, es cualitativo, recuerden, pero les permite tener una idea hacia dónde apunta la flecha de los vectores. Y aquí, feo, no tienen flecha arriba las F, que es lo que les pedí a ustedes, aquí no aparece, pero sí, deberían tener flechita arriba la F, porque son vectores. Entonces, por ejemplo, este vector que está acá, yo tomé uno cualquiera, que es la fuerza que más Q, esta chiquita a la izquierda, produce sobre la menos Q, que es la que está arriba. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahí está. Yo lo hice para un ejemplo, para que se hagan una idea. Entonces, lo primero que hago es dibujar el vector posición. ¿Y el vector posición de quién sobre quién? El que produce sobre el que siente. ¿Quién está sintiendo aquí? Menos Q, porque es la fuerza de más Q sobre menos Q. El que siente es menos Q. El que produce es más Q pequeñita. Entonces, el vector posición va desde el que produce más Q al que siente. Cola en el que produce, cabeza en el que siente. Y ahí va, completo el vector posición. Una vez que lo tengo dibujado, puedo escribirlo vectorialmente y ahí, bueno, tiene la sombra en X, es A, y apunta hacia la derecha, así que es positiva, y apunta hacia arriba la sombra en Y, que la sombra es B, y es positiva, así que ahí tenemos el vector posición. El vector unitario es dividirlo por su magnitud, que son las componentes al cuadrado y la raíz de eso, así que ahí tenemos el vector unitario. Esto es lo mismo que ustedes hicieron, lo que pasa es que ustedes lo hicieron una tras otra, porque así estaba en el enunciado del problema. Pero así es como uno lo haría si está en un certamen. Busca las fuerzas que son importantes y hace los cálculos asociando primero el dibujo correcto del vector posición y después deduce los unitarios. Y llegamos al unitario, y entonces, bueno, esto fue en realidad el desarrollo del ejercicio. Ustedes calcularon, dibujaron todos los vectores posición, los escribieron vectorialmente, después a partir de esos vectores posición encontraron los unitarios, y después de tener esos unitarios los metieron en las expresiones de fuerza. Entonces, por ejemplo, sobre la carga más Q, la que está abajo, ¿cuáles son las fuerzas que son relevantes? La fuerza que más Q pequeña ejerce sobre esa carga más Q, y la fuerza que menos Q, la de arriba, ejerce sobre esa carga más Q de abajo. Entonces ahí están esas dos fuerzas. Esa es la fuerza neta, es una suma, una superposición de dos vectores, es una suma vectorial. Ojo con eso, no estamos sumando escalares, aquí hay que tener cuidado de sumar por componentes. Se suman las I con las I, las J con las J, las K con las K. Así que ahí tenemos la suma vectorial. Y bueno, aquí en realidad estos vectores son relativamente fáciles, eran los vectores posición porque estaban en los ejes, ¿no? En el eje X y en el eje Y, así que no era muy complicado, uno los dibujaba y salía al tiro cuáles eran las posiciones. Pero fíjense, por ejemplo, que el vector en este de abajo, el menos Q, la fuerza de menos Q sobre más Q. ¿Sí? La voy a dibujar. Espérenme, acá está. La fuerza que ejerce más Q sobre menos Q es atractiva. Esta es la fuerza que ejerce menos Q sobre la carga más Q, ¿cierto? Esa es la fuerza atractiva. Y el vector posición, voy a cambiar de color acá, posición, asociado a la
interacción que la carga menos Q produce sobre la carga más Q va en esa dirección. Ese es el vector menos Q sobre más Q. El que produce al que siente. Tienen direcciones contrarias. Y eso, bueno, esta es la dirección del vector R, apunta hacia abajo, si lo ven, el vector unitario, porque este es el vector, bueno, aquí uno tiene el vector unitario, lo divide por el tamaño que es B, por eso queda menos J. Y este pedazo de acá, que es la parte escalar, tiene signo negativo, porque estoy multiplicando más Q y menos Q, entonces sale un signo menos. Y por eso se da vuelta el signo menos del vector unitario, y finalmente la fuerza sí apunta hacia arriba, como está aquí en el dibujo. ¿Ya? A algunos les preocupó eso cuando lo vieron, que los vectores posiciones apuntaban, a pesar de que tenía la misma notación acá, menos Q más Q, como dice la fuerza, y menos Q más Q, como dice la posición, y apuntaban en direcciones distintas. Y eso es justamente lo que queríamos que se dieran cuenta, porque la diferencia está, y donde se explica eso, es justamente por el signo que viene de la parte escalar de la fuerza, que son la multiplicación de las cargas. Profesora, una duda. ¿De dónde sale esa B del Q mayúsculo, del Q negativo al Q positivo? ¿Dónde está la flechita? Porque primero dice A cuadrado y después dice B cuadrado. Eso es... No, es B cuadrado. Está mal escrito, claramente. Gracias. Esto es una B. Ahí sí. Sí, claro que es una B. No, sí, ¿Profe? Sí. ¿Se pueden hacer dos diagramas, uno para las posiciones y otro para la fuerza, para que no se vea tan amontonadito? Sí, claro. Lo que pasa es que en realidad normalmente uno no pide las fuerzas. O sea, lo que uno pide, al final, lo que uno siempre tiene que dibujar sí o sí, son las posiciones, los vectores posiciones. Cuando veamos ahora, no sé si la próxima vamos a alcanzar a hacer un ejercicio de distribuciones continuas, que ya no son cargas puntuales, ahí vamos a entender que el vector posición es extremadamente importante dibujarlo bien para poder encontrar la expresión vectorial de ese vector. Suena como mucho vector, pero sí, para encontrar, escribirlo, las componentes del vector, y además para poder encontrar la expresión de fuerza y campo eléctrico. Porque todo lo que viene ahora en este curso, fuerza eléctrica, campo eléctrico, campo magnético, siempre hay vectores posición asociados. Así que tenemos que sí o sí saber cómo determinarlo, ¿ya? Pero en un diagrama, si es que hay que escoger algo que dibujar, los vectores posición, siempre, ¿ya? Y entonces tenemos acá, déjenme ver si hay alguna cosa más. Claro, la fuerza neta es la suma de estas dos fuerzas. Las dos fuerzas que están aplicadas sobre la carga más Q. Y así uno puede preguntar sobre la menos Q o sobre la chiquita que estaba acá. Pero ojo, nunca suman las fuerzas, todas las fuerzas juntas. O sea, uno tiene fuerzas acá, tiene 6 fuerzas que uno puede calcular. Ustedes las calcularon. Tiene esta fuerza que atrae para acá, esta con esta acá era positiva, esta, ¿no? Sí, se atraía para allá, esta la atraía, esta era positiva, así que se repelía, esta se atraía, pero en realidad uno siempre suma, esto es lo que se puede sumar, esto por separado también se puede sumar, esto por separado también, pero esas 6 fuerzas entre ellas no se pueden sumar ni mezclar, porque no tiene sentido, las fuerzas están aplicadas sobre cuerpos distintos, ¿ya? Así que fuerza neta sobre cada cuerpo es lo que uno puede, sobre cada cuerpo cargado, es lo que uno puede calcular. Y creo que con eso, a ver si vemos, bueno, acá están las otras, eso lo pueden revisar después cuando vean esta grabación, si la ven cuando estén revisando. Acá está sobre la otra carga, la menos Q, también son dos fuerzas las que están actuando, y se pueden sumar, ahí hay una diagonal, así que por eso que tiene componentes en I y en J, pero eso también lo vieron ustedes. Estas diapositivas, por supuesto, claro, lo que pasa es que la clase está en aula, eso es lo que les decía yo, la clase va a estar en aula, yo termino la clase y la subo a YouTube, y después va a aula, así que ahí va a estar, y encuentra la fuerza sobre menos Q y también sobre la carga más Q pequeñita, ¿ya? Entonces con eso cerramos la clase de hoy. Hay una guía, la número 1, que es de fuerza eléctrica, ahí es una guía que les va a permitir entrenarse en la resolución de este tipo de problemas. Es importante que ahí se van a dar cuenta que mucho de esto de fuerza eléctrica tiene que ver con eso que les decía yo del vector posición. Así que ejercicios vectoriales también, a lo mejor son cosas que se han ido olvidando. Carga eléctrica, cómo cargar objetos, así que no olviden darle una mirada y trabajar en la guía número 1, que va a estar en el aula.
¿Qué días se suben las nuevas guías? Sí, porque no, los PDF y la guía no hay nada todavía. No, todavía no está, pero es que estábamos esperando la clase de hoy, así que yo creo que ya mañana va a estar la guía, ¿sí? Pero, claro. ¿Profe? Sí. Sí, una consulta para el control del próximo sábado, no esta semana, el otro. ¿Ahí va a entrar las clases de hasta esta semana o también va a entrar la materia que vamos a ver las próximas clases? Las materias que van a entrar en las próximas clases también. Si es el sábado, probablemente por lo menos hasta lo del martes. O sea, Ok. el lunes, perdón, el lunes. El lunes. Ah, ya, profe. Gracias.